Muy buenos días, les doy la bienvenida al curso de aerodinámica y el guía de este recorrido será el profesor Luis Roberto Sandoval Ordóñez. El primer cuestionamiento que tenemos que hacernos antes de conocer los antecedentes históricos es ¿por qué estudiamos aerodinámica? Según Sandoval 2020, la aerodinámica es la ciencia que fomenta el orden jerárquico de las teorías matemáticas, físicas y químicas en un todo. Hace un recorrido desde los principios más básicos del álgebra y aritmética, hasta ir a zonas realmente del pensamiento filosófico teórico, como lo es el análisis de reducción de turbulencia generado por la velocidad en la que las partículas del aire son impactadas con el objeto rígido analizado. Según Bertin 2014, es la disciplina que estudia el desempeño de una aeronave, qué tan alto, qué tan rápido y qué tan lejos una aeronave puede sobrevolar. Y según McCormick 1994, es la ciencia que trata con la operación de la aeronave, básicamente es el arte de controlar las fuerzas y momentos que son ejercidos en una aeronave. Una vez entendido el por qué estudiamos aerodinámica de acuerdo a los autores que hemos estudiado, el siguiente cuestionamiento que hay que hacernos es ¿cuál es el alcance de la aerodinámica? El primer punto es comprender el comportamiento del aire cuando éste pasa sobre o a través de sólidos. El segundo punto es comprender las fuerzas que actúan en los sólidos. El tercer punto es conocer qué instrumentos se utilizan para hacer un análisis aerodinámico. Un cuarto punto es comprender qué es un flujo laminar y un flujo turbulento. Un quinto punto es conocer los métodos comunes para reducir la turbulencia o los torbellinos. Un sexto punto es entender cómo es generada la fatiga de los materiales cuando estos entran en contacto con el aire. Y por último, y séptimo punto, visualizar cómo esta ciencia puede aplicarse a la aeroelasticidad. Ya que hemos comprendido por qué estudiamos aerodinámica y cuál es su alcance, es necesario que veamos los objetivos del tema que vamos a estudiar a continuación, el cual lleva por título Antecedentes históricos. El primer objetivo es aprender cómo se estructuran los antecedentes históricos de la ciencia aeronáutica y su desarrollo a través del tiempo. El segundo objetivo y último es reconocer cuántos tipos de hitos existen en la ciencia aeronáutica y cómo estos permean en mi conocimiento de la aerodinámica. Tema 1.1. Antecedentes históricos. La forma de estructurar los antecedentes históricos de la ciencia aeronáutica se divide por hitos. A continuación mostraré los hitos más sobresalientes en la historia. Sin embargo, antes es necesario comprender qué es un hito. Un hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Al primer hito se le conoce como la era filosófica, donde se encuentran dos personajes bastante importantes. El primer personaje es Aristóteles, del año 384 al año 322 a.C. Su aportación fue abordar el problema de los cuerpos rígidos en movimiento a través del aire. El segundo personaje importante va del año 288 al año 211 a.C. Su aportación fue el desarrollo del teorema de la aerostática. A esta etapa revolucionaria del pensamiento podríamos atribuirle los suspiros a olor aerodinámico con la llamada aeroestática. El siguiente hito fue denominado como la era de la revolución científica. En esta etapa del pensamiento revolucionario científico apareció el panorama que años después definiría el sector aeronáutico. Eso fue gracias a las aportaciones de los siguientes personajes. Por ejemplo,
Galileo Galilei, del año 1564 al año 1642. Estableció la ley de inercia e hizo aportaciones simples de la resistencia al avance en los cuerpos rígidos que se analizaban en espacios geométricos donde se involucraban los fluidos. El siguiente fue Edme Mariotte, de 1620 a 1684. Con sus experimentos aportó al comportamiento de los vectores fuerza que eran presentes en análisis de placas planas sumergidos en un fluido líquido, o sea, el agua. También estaba Sir Isaac Newton, de 1642 a 1727, con su tesis reimpresa una innumerable cantidad de veces, como la Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Dejó las bases del análisis mecánico. De esta anterior surgieron tres leyes imprescindibles en cualquier investigación del siglo XXI, las famosas tres leyes de Newton. La primera ley decía que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley decía toda aceleración de cualquier objeto es producida por una fuerza neta que es directamente proporcional a la magnitud de la misma e inversamente proporcional a la masa del objeto. La tercera ley decía, o la clásica tercera ley de Newton, que para cada vector fuerza existente en un espacio geométrico existirá un vector fuerza con la misma magnitud en sentido opuesto o que se oponga a este. El siguiente personaje es Benjamin Robbins, de 1707 a 1751. Él utilizó el método de brazo giratorio para sostener los cuerpos de diferentes geometrías que eran analizados con determinado flujo de aire. El siguiente fue Jean-Léon d'Alembert, de 1717 a 1783. Él aportó el método experimental para tensores de apoyo. Estos sostenían las geometrías cuando eran probadas por sopladores de viento. El siguiente fue Jean-Jacques de Bourdin, en 1733 a 1799. Utilizó los experimentos de Mariotte para profundizar en la resistencia al avance que producía en esos cuerpos geométricos. A estos experimentos él les modificó el área. Después tenemos personajes como Jacques Bossuet o Antoine Condorcet, que utilizaron nuevamente los experimentos de Edme Mariotte para profundizar en la resistencia al avance. Tenemos a Alexandre Gustave Eiffel, de 1832 a 1923. Estos personajes mejoraron el método de D'Alembert para modelos de barcos sumergidos en agua. Años más tarde, se utilizaron sus cálculos experimentales para elaborar los centroides que sostienen la Tour Eiffel. Después tenemos a Sir George Cayley, de 1773 a 1857. Fue el primer hombre en el globo terráqueo en abordar un modelo teórico relacionado con la sustentación de un cuerpo rígido. Fue de los muchos estudiosos, pero el único que llegó a un análisis cercano a lo que hoy se conoce como la teoría del vuelo, a través de analizar el ascenso y descenso de las aves. Después tenemos a Hermann von Helmholtz, de 1821 a 1894. El mejor método comprobado a nivel mundial para la medición de la resistencia al avance o el arrastre es colocar un modelo escalado dentro de una cámara de pruebas con un flujo de aire artificial. Este dispositivo es conocido comúnmente como un túnel de viento. Helmholtz fue el primer estudioso que hizo referencia a un dispositivo parecido. Y por último tenemos al gran y buen Otto Lilienthal, de 1848 a 1896. Desde el análisis de Cayley, el foco científico se volcó en una búsqueda intensiva del estudio detallado del vuelo de las aves, y es entonces que llega con su prominente investigación experimental el buen Otto, dejando a su paso el sustento por observación que variar la geometría de los cuerpos que se analizaban no solo variaba la resistencia al avance, sino confirmaba la presencia de una fuerza par o un par momento causada por la distribución uniforme de partículas en un cuerpo. Y el último hito fue denominado como la era de la revolución aeronáutica. La palabra revolución tal vez podría causar eco en la mente de cualquier lector. Sin embargo,
describe un cambio en la estructura de organizar las cosas. Precisamente, Aristóteles hacía la distribución de dos fases en esta palabra, política y constitutiva. Es por esto que la revolución aeronáutica marcó su hito histórico con los siguientes estudiosos. El primero de ellos, Francis Herbert Winnan, de 1824 a 1908. Fue el primer estudioso que instaló por primera vez un dispositivo parecido al que conocemos hoy en día como túnel de viento, y fue miembro fundador de la tan famosa Sociedad Aeronáutica de Gran Bretaña. Después, Helmholtz, Kirchhoff, Strutt y Rayleigh, de 1824 a 1919, expusieron formalmente la teoría del flujo en movimiento cuando las placas planas se inclinaron. Después, tenemos a un personaje como Etienne Jules Marie, de 1830 a 1904. Él utilizó la ecuación de Renaud para dar evidencia de la relación existente entre la potencia de las alas de las aves y su peso. Años después se concretó esta aportación como el factor de potencia. Después tenemos a Octave Chanute, de 1832 a 1910. Él dio evidencia experimental sobre el planeo de los cuerpos rígidos sobre el aire. Después tenemos a los también llamados y famosos hermanos Wright y Samuel Langley, de 1834 a 1906. Se les conoce como los pioneros en desarrollar una aeronave mecánica propulsada por un turboventilador y piloteada en forma síncrona. Después tenemos a Horatio Phillips, de 1845 a 1912. Él fue el fundador y miembro del primer túnel de viento en el mundo. Después tenemos a Nikolai Vygotsky, de 1847 a 1921. Desarrolló el modelo teórico de la potencia y corriente de flujo para concluir con la ecuación de circulación de partículas por unidad de superficie. Después tenemos a los hermanos Lilienthal, de 1849 a 1933. Ellos escribieron puntualmente la teoría del vuelo para cuerpos rígidos a condiciones estándar. Después tenemos a Alphonse Pénaud, de 1850 a 1880. Relacionó el par momento expresado por Otto para la construcción de equilibrio de fuerzas en una aeronave con empenaje. Después tenemos a Sebastian Fitzenwalder, de 1862 a 1951. Proporcionó a la historia el gran estado del arte aerodinámico. En otras palabras, dejó ver de cerca los pilotes que sostenían el castillo aeronáutico de la actualidad. Tenemos también a Charles Renaud, de 1874 a 1905. Él dirigió el trabajo experimental que resultó en la ecuación de carga alar W sobre S. Después tenemos a Charles Manley, de 1876 a 1927. Generó el invento más prominente de su época, el motor a gasolina. También estuvieron famosos como Rateau en Eiffel, Ryabochinsky, Bossi y Bonomi, que desarrollaron el primer aeroplano elevado a la troposfera, primera capa de la atmósfera estándar, en someter a vuelo recto nivelado potenciado por un turboventilador. Es desde 1915 que el Comité de Asesoría Aeronáutica Nacional, en su momento NACA, por sus siglas en inglés, hoy en día como la Administración Nacional de Aeronáutica y Aeroespacial, la NASA, por sus siglas en inglés, funge como órgano regulador hasta nuestra actualidad en materia de aeronáutica y aeroespacial, de las cuales se derivan muchas ramas, y una de ellas, que sin duda alguna es responsable del estudio y la sustentación, arrastre y momento de una aeronave, la famosa y gran llamada ciencia aerodinámica. Por último, me gustaría aportar las referencias que se utilizaron para compilar toda la información que hemos estudiado. El primero de ellos fue el libro de Aerodynamics por Theodor von Karman de 1963, de la página 1 a la página 27. El siguiente libro que se utilizó fue Flights of Imagination de Wayne Hosking de 1987, de la página 5 a la página 6. También se utilizó John Bertin and Russell 2014 Aerodynamics for Engineers de la página 11 a la 37. Y por último también se utilizó el libro de Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics de
Barnes-McCormick, de la página 2 a la página 3. Con esto damos por concluido el tema número